compañeros, mi nombre es Rodrigo Jiménez Parra y hoy les voy a exponer el primer tema de la unidad 3, el cual se llama actuadores. Un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar fuerza a otro dispositivo mecánico. Básicamente en la actualidad hay dos tipos de actuadores. El primero es el actuador lineal, el cual genera una fuerza en línea recta. Un ejemplo de este podría ser un pistón. El segundo es actuador rotatorio, el cual genera una fuerza rotatoria, y un ejemplo de este sería un motor eléctrico. La fuerza que generan estos actuadores puede provenir de tres posibles fuentes: presión hidráulica, presión neumática y fuerza motriz eléctrica. Y dependiendo de la fuerza que generen, se le denomina actuador neumático, actuador hidráulico y actuador eléctrico. Bueno, el siguiente tema es actuadores eléctricos. La estructura de un actuador eléctrico es simple, ya que solo se requiere energía eléctrica como fuente de poder. Es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el controlador. Existe una gran variedad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la explicación. Existen diferentes tipos de actuadores eléctricos. Tenemos los motores de corriente continua, DC, controladores por inducción, controlador por excitación, motores de corriente alterna y motores a paso. Los motores de corriente continua son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. En este caso se utiliza el propio motor, un sensor de posición, para poder realizar su control. En los motores de corriente alterna tenemos los síncronos y los asíncronos. Y en los motores paso a paso, de imanes permanentes, de reluctancia variable e híbridos. El siguiente tema que explicaremos es actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos. El rango de compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad. En esta clasificación aparecen los fuelles y diagramas, que utilizan aire comprimido, y también los músculos artificiales de hule, que últimamente han recibido mucha atención. En la clasificación de los actuadores neumáticos tenemos cilindro neumático, motor rotatorio, fuelles, diagramas y músculo artificial. Dentro de los cilindros neumáticos tenemos de efecto simple y de efecto doble. El motor neumático tenemos con engranaje, con baleta y con pistón. En la clasificación de motor rotatorio tenemos con una baleta a la vez, multiveleta, con pistón, con ranura vertical y de émbolo. Compañeros, a continuación les voy a explicar el tema de actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos funcionan a base de fluidos a presión. También son los de mayor antigüedad y dependiendo de su forma de operación se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los cilindros hidráulicos, los motores hidráulicos y los motores hidráulicos de oscilación. A continuación les voy a explicar esos tres. Cilindro hidráulico. De acuerdo con su función, podemos clasificar a los cilindros hidráulicos en dos tipos: de efecto simple y acción doble. El primero utiliza fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa diferente para contraer. El segundo, que es el de acción doble, utiliza la misma fuerza hidráulica para hacer ambas cosas. Motores hidráulicos. Los motores hidráulicos transforman la energía cinética del fluido en energía mecánica rotativa, la cual generalmente es aplicada a una carga mediante un eje. Motor hidráulico de oscilación. Aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador que transforma la energía mecánica en eléctrica. Ahora les voy a explicar el tema 3.4, el cual se llama tipos de válvulas. A continuación les voy a mencionar los tipos de válvulas más utilizados en la industria. La primera sería la válvula tipo check, la cual permite el flujo de un fluido en una sola dirección, ya sea líquido o gas. Esto lo hace a través de una solapa, la cual con la presión del fluido
se abre en una dirección, pero al haber una presión en dirección contraria se cierra. La siguiente válvula se conoce como válvula de cierre rápido o válvula de esfera. Es una válvula muy versátil, ya que esta solo dispone de 90 grados para abrirse o cerrarse rápidamente. Es muy popular en la industria debido a su diseño pequeño y a su facilidad de uso, ya que esta funciona o totalmente abierta o totalmente cerrada, ya que si se deja abierta parcialmente, se descompone con el tiempo. La siguiente válvula se conoce como válvula mariposa. Se caracteriza por su forma circular y su disco en el centro. Existen distintos tipos de válvula mariposa, pero se categoriza por su forma de instalación. La más común es la wafer y la lujo. Es una buena opción en lugares con poco espacio y que no necesiten soportar mucha presión o de regulación. La siguiente válvula se conoce como válvula de aguja. Es la más precisa entre las válvulas que les estoy mencionando y se caracteriza por su mecanismo de operación fino. Al girar el volante de esta válvula desciende un vástago en forma de aguja que paulatinamente va regulando el fluido con estrangulamiento fino y preciso. Esta válvula es utilizada cuando se miden altas presiones, grandes temperaturas. La siguiente válvula se conoce como válvula de compuerta y es la más básica. Su funcionamiento es igual que la de cierre rápido y la de mariposa. Se caracteriza por tener un volante que cuando se le da vueltas desciende una compuerta en forma de cuña. Usualmente es muy pesada y difícil de operar, debido a que hay que darle varias vueltas al volante para que descienda la compuerta. La siguiente válvula se conoce como válvula de globo y se caracteriza por su cuerpo redondo. Su funcionamiento es similar a la válvula de compuerta, pero la diferencia es que esta está compuesta por dos partes, donde el fluido pasa como una fuente, pero al subir el vástago, gradualmente el fluido pasa de una cámara de la válvula a la siguiente. Bueno compañeros, a continuación les voy a hablar de otros tipos de actuadores. El primero que les voy a mencionar es un actuador eléctrico, el cual convierte el movimiento rotatorio de un motor de corriente continua de baja tensión en un movimiento lineal, es decir, los movimientos de empuje y alado. Otro tipo de actuador es el actuador de plasma. Es una forma de servomecanismo avanzada, el cual utiliza un flujo de plasma que es un gas altamente ionizado que crea una superficie fácilmente moldeable. Es muy utilizado para hacer los alerones de los aviones. Otro tipo de actuador sería el actuador térmico, el cual transforma la energía calorífica en energía mecánica. El actuador tiene adentro un gas que cuando se calienta, este libera un pistón, que sería la energía mecánica, y a su vez comprime un resorte, el cual cuando el gas se enfría, vuelve a su posición inicial gracias al resorte. Y eso sería el actuador térmico. Hablarle acerca de los criterios para selección de actuadores en una línea de proceso. Pero antes que nada, voy a resumirles un poco lo que es un actuador. Un actuador es un dispositivo que se encarga de transformar varios tipos de energía. Puede ser hidráulica, neumática, eléctrica o mecánica. Entonces, estos criterios para la selección de los actuadores son importantes, ya que si no los seleccionamos bien, podemos tener fallas en nuestras líneas de producción, nuestras líneas de procesos. Entonces, ahorita voy a mencionarles algunos tipos de criterios que deben tomar en cuenta. Entonces, en primer lugar, hay que identificar qué se requiere automatizar. Cabe mencionar que nuestros actuadores van de la mano con las válvulas. Entonces, aquí tenemos de ejemplo tres tipos de válvulas, que son válvula de mariposa, válvula bola, válvula de compuerta. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que se requiere automatizar en este aspecto. Número 2, determinar en qué se quiere automatizar, neumáticamente, eléctricamente o hidráulicamente. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de proceso que llevamos y en base a ello tenemos que escoger el tipo de válvula y la manera de automatizarlo. Otro es determinar el torque de la válvula. ¿Esto por qué? Bueno,
de esta manera podemos asegurarnos de que la válvula y nuestro actuador no le van a quedar chicos o grandes al momento de ponerlas. Entonces es importante tomar en cuenta este tercer paso también. Ya. Ok, ahora nuestro siguiente paso es tomar en cuenta los siguientes parámetros, que son voltaje, torque, tiempo de maniobra, la temperatura y el peso. ¿Por qué estos parámetros son muy importantes? Bueno, el torque ya lo había mencionado anteriormente, que es para que no sean distintos y puedan funcionar de la misma manera. El voltaje, porque dentro de lo que cabe en cuanto a eléctrico, si no es congruente el tipo de voltaje que lleva tu proceso con el actuador y la válvula, entonces no va a funcionar. El tiempo de maniobra, sabemos que no todos los procesos son iguales, entonces cada tipo de válvula, las que mencionaba anteriormente u otras, tienen diferente tipo de maniobra. Entonces hay que escoger el tipo de actuador adecuado para que tengan para que lleven a un mismo fin. La temperatura, porque bueno, es importante, ya lo hemos visto en clases anteriores acerca de las características físicas de cada instrumento, es importante, y el peso que debe de llevar tu línea de proceso con el actuador para que importante en cuanto a los sistemas hidráulicos, más que nada, esto se lleva más que nada a los sistemas hidráulicos, porque lleva más peso, entonces hay que determinar qué tipo de actuador es el adecuado, y hasta que llegue a este tema. Como siguiente tema tenemos controladores. El controlador es un componente del sistema de control que detecta los desvíos existentes entre el valor medido por un sensor y el valor deseado o set point, programado por un operador emitiendo una señal de corrección hacia el actuador, como se observa en la figura. En esta figura tenemos un diagrama sobre la función general de un controlador, en donde tenemos un sensor, el controlador, el transductor y un actuador, que en este caso es una válvula neumática. Ahora acerca de la aplicación de sistemas de lazo abierto y cerrado en los controladores. Bueno, en cuanto al sistema de lazo abierto, es generalmente de uso manual, pues requiere de una persona para que ejecute una acción y le diga al sistema qué debe hacer. Generalmente en ese tipo de sistemas de lazo abierto hay mayor estabilidad que en uno cerrado. Entonces voy a mostrarles un sistema muy básico de este tipo de lazo. Bueno, aquí podemos decir que es una llave, un recipiente. Esta llave tiene una entrada de agua. Tenemos una válvula. Esa válvula, lógicamente, debe ser usada por una persona para abrirla o cerrarla. Al momento que la abrimos, el agua sale, llega al recipiente y va a tener un nivel determinado al que queremos que llegue, es el nivel deseado. Obviamente, si yo quiero que llegue hasta ese nivel, pues tengo que cerrarle el agua, ¿no? A la válvula, perdón. Le cierro a la válvula y entonces de esa manera hay mayor efectividad en ese aspecto. Ya. Bueno, ahora voy a explicarles el sistema de lazo cerrado. En este caso, son automatizados o no exactamente automatizados, sino que no requieren de una ayuda externa como en el sistema de lazo abierto. No es necesario que una persona esté realizando una acción o ejecute una acción dentro de ese sistema. Entonces voy a enseñarles el esquema para que me entiendan mejor. Bueno, en este tipo de sistema de lazo cerrado es algo parecido al anterior, solo que en este tenemos un flotador, un pivote y la válvula de control. Hay un paso de agua que cuando llega al sistema máximo donde debe de estar, el flotador, valga la redundancia, flota, se cierra el pivote y entonces en este caso logra cerrar de igual manera. Esto se levanta y esto va a cerrar el paso del agua. Entonces cerrar el paso del agua, ya no hay más entrada de esta y entonces llegamos al nivel deseado.
mediante un flotador, el pivote y la válvula de control. Entonces en este caso no tenemos que hacer nada como en el sistema de lazo abierto, es ya automático la acción de este tipo de controlador. Gracias. El siguiente tema es modos de control aplicados en instrumentación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los actuadores o los instrumentos finales de control pueden hacer distintas correcciones dentro de su línea de proceso. Como por ejemplo, tenemos siguientes pasos. El primero es, ¿para qué sirven los modos de control? Bueno, en primera, para que una válvula abra o cierre instantáneamente. 2. Abrir o cerrar la válvula lentamente a velocidad constante. 3. Abrir la válvula en mayor grado cuando la desviación es rápida, cuando un error es rápido y tenga que hacer este tipo de movimiento. O el cuarto, que es abrir la válvula un número de vueltas, repetidas, constantes por cada unidad de error o de desviación. Aquí les muestro lo que son los modos de control, que son on-off, proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo, también conocido como PID. Voy a ser un poco breve ya que mi compañero va a explicarlo más a fondo en los siguientes videos. Pero bueno, el on-off sabemos que es el control de encendido y apagado, o también llamado todo o nada. Este es básicamente, como lo decía en el primer paso, que una válvula abre o cierre instantáneamente. Tenemos después el tipo de modo de control proporcional. Este, como su nombre lo dice, es proporcional a medida que existe una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Abre o cierra lentamente una válvula a velocidad constante dependiendo del tipo de proceso o de lo que se esté midiendo. Tenemos el siguiente, que es proporcional integral. En el control proporcional más integral, la posición de la válvula de control es determinada por dos cosas: la magnitud de la señal de error y la integral del tiempo de la señal de error. Podríamos decir que este tipo de control es sobre la válvula que en mayor grado abre o cierra con la desviación que tenga. Y el siguiente, que es PID, habla sobre que tiene cambios de carga muy rápidos y en mucho tiempo de atraso entre la aplicación de acción correctiva y la aparición del resultado de esta acción correctiva. Esta más que nada sirve para otros tipos de control, como por ejemplo la temperatura. Una temperatura es un poco más difícil de controlar. En esta situación, si tuviéramos un control de temperatura muy alto, debemos de manejarlo aún más bajo. No podemos utilizar un modo de control on-off, ya que la temperatura no va a bajar o a subir de manera rápida con un solo chasquido, digamos, en enciendo y apago. En este caso necesitamos otro tipo de control como el PID, en el que puede abrir o cerrar de manera constante para que la temperatura se nivele. Eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablarle acerca de los modos de control aplicados en la instrumentación. En este video voy a hablar acerca del on y el off y también el sistema proporcional derivativo. Pero primero empecemos con el sistema on-off. Este sistema se le conoce también como encendido o apagado. Y bueno, es lógico este tipo de concepto, ya que pongamos ejemplo una válvula en nuestro sistema, una línea de producción. Si tenemos este tipo de control en on y en off, una válvula va a estar abierta o cerrada, no hay otro tipo de mecanismo.
¿Qué quiero decir con esto? No puede estar media abierta ni media cerrada. Por eso este tipo de método de control o modo de control encaja perfectamente una válvula controlada por un solenoide. ¿Por qué? Porque el solenoide manda una señal eléctrica a nuestra válvula. En este caso, si nosotros tuviéramos de ejemplo en nuestra línea de control temperatura, no podríamos tener este tipo de control on y off. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba a un principio, es apagado o encendido. Y como sabemos, la temperatura no es algo totalmente estable. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros debemos tener a 100 grados centígrados y por alguna razón la temperatura llega a subir a 300, la temperatura, por más que nosotros queramos apagarla, no va a descender rápidamente a los 100 grados. Entonces se necesita otro tipo de control como un integral o derivativo, que lo explicaremos después. Entonces este sistema es más que nada para una válvula controlada por un solenoide. Siguiendo con esta explicación, otra cosa que podemos decir de ese tipo de modo de control es que es muy frecuente su desgaste, ya que se está usando demasiado, digamos, encender, apagar, es un desgaste para la válvula. Entonces significa más gastos o poder perder alguna línea de producción dentro de un tiempo determinado. Entonces, para ejemplificar un poco esto, tenemos estas gráficas que, como podemos ver, la primera es el on y off, que funciona de la siguiente manera: está encendido, tenemos nuestra línea de control como lo queremos, se cierra, la apagamos, la válvula se cierra y entonces llega ya desconectado. Y tenemos otro en donde, como lo mencionaba, sería el manejo de la temperatura. No podemos manejar la temperatura con este modo de control porque es muy variable la temperatura. No sería instantáneo el cambio que queremos hacerle con el apagado y encendido. Compañeros, a continuación les voy a explicar el tema de controlador proporcional. La acción de controlador proporcional es la relación entre la salida del controlador y la señal de error, que se define como un T, o en cantidades transformadas por el método de Laplace, donde Kp es la ganancia proporcional de cualquier mecanismo real y la forma de potencia de operación. En esencia, un controlador proporcional es un amplificador con ganancia ajustada. A continuación les voy a explicar el tema de controlador proporcional más integral. Bueno, la mayoría de los procesos no se pueden controlar por desviación, es decir, los debemos de controlar desde un punto de control. En estos casos debemos añadir al controlador proporcional una inteligencia. Esta inteligencia es para eliminar la desviación, a la cual se reconoce como integral o reajuste, y es donde el controlador se convierte en controlador proporcional más integral o PI. El controlador PI tiene dos parámetros, Kc y Ti, que se deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Para entender el significado físico del tiempo de reajuste Ti, considere el tiempo que toma el controlador repetir la acción proporcional. Entre menos sea el valor de Ti, más pronunciada es la curva de respuesta, lo cual significa que la respuesta del controlador se hace más rápida. La respuesta del controlador PI es un cambio de escalón en el error. Otra manera de explicar esto es que, mientras está presente el término de error, el controlador se mantiene cambiando su respuesta, es decir, integrando el error para eliminarlo. Siguiendo con este tema, ahora vamos con el control proporcional derivativo, también llamado PD. Este sistema de control se opone a las señales de entrada proporcionalmente a la rapidez con la que se toma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este modo de control no es muy rápido. Todo va a depender de la rapidez del error. Y como ejemplo, podríamos decir que al haber un error que no estaba planeado y se da de manera repentina,
este sistema de control no lo va a manejar de la manera más adecuada. Va a tratar de controlarlo o de mandar la señal y solamente va a controlar un 70% aproximadamente, porque no es muy rápido, a menos que este tipo de error sea menor, de manera menor, podría controlarse en un 90-80%, porque no actúa con demasiada rapidez. Ok, ahora dando un ejemplo mayormente claro, podríamos hablar sobre un automóvil. Tú vas manejando un automóvil y de repente a unos escasos metros ves que hay un objeto o un automóvil o alguna otra cosa que interfiera con tu camino. Entonces, tus ojos, que son los sensores, mandan una señal a tu controlador, que es el cerebro. Digamos que tu cerebro es el control derivativo. Entonces, el cerebro lo que hace es mandar una señal a tus otros dispositivos, que serían las manos o tus pies, que son los que van a controlar ya sea el volante o los pedales. Lo que van a hacer es que va a mandar una señal a estos. Entonces, estos tienen que actuar de manera a que evadas eso que está interfiriendo con tu camino. Pero como es muy lento el sistema de control, actúa de manera lenta cuando debe de hacerlo rápido. Digamos, cuando alrededor debe de ser con mucha rapidez, entonces actúa lento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que probablemente libremos ese tipo de interferencia que tenemos, pero lo va a hacer de manera muy brusca y lo va a hacer en un 70%. Entonces, probablemente, siguiendo con el ejemplo del automóvil, tengamos un accidente, no exactamente con eso que te interfiere, pero con algo más a tu alrededor. Entonces, como conclusión, podemos decir que este sistema derivativo es útil cuando se trata de controlar algo con mayor lentitud. Sí es eficiente en un 90, 95, 80%. Pero cuando hay un control mayormente rápido, que debe ser un error con tanta rapidez, no lo va a poder controlar. Entonces, sería todo. Como siguiente tema tenemos criterios para la selección de un controlador. Dependiendo por lo general de la aplicación en la cual se ha destinado el controlador, tenemos controlador on-off. Casi siempre se usa en aplicaciones donde es posible ejecutar acción de control tanto positiva como negativa. Tal sería el caso de un posicionador, por cambio en el sentido de giro de un motor o un sistema térmico. Bueno, el siguiente tema es acerca de la sintonización de los controladores. El diseño de los controladores es debido al tipo de proceso y de las restricciones que haya en el mismo. Entonces voy a explicarle los tipos de sintonización de controladores que existen. Ok. Aquí podemos ver el siguiente tipo de sintonización de controladores, que es la curva de reacción. Esta curva de reacción, como podrá verse, tiene una forma de S. En cuanto este tipo de sintonización tenga la forma de S, quiere decir que nuestro tipo de control va a estar bien o está bien diseñado. Como podemos apreciar, también hay una línea punteada de color rojo, en el cual hay una equivalencia con la línea azul, con el tipo de control, con el tipo de sintonización, por lo cual podemos decir que este tipo de curva de reacción está bien de forma equitativa con la sintonización que debe llevar este proceso. Pero este tipo de curva de reacción necesita de las siguientes variables, que son K, T y L, que corresponden con la ganancia, la constante de tiempo y el retardo de proceso. Esta fórmula que podemos ver aquí nos sirve para determinar esta curva de reacción. En dado caso de que
la curva no fuera de forma de la letra S y tuviera cualquier otra forma, estaríamos hablando de otro tipo de sintonización, el cual en este tipo de proceso no nos llevaría a nada, no nos serviría. Ok, y el segundo método para la sintonización de controladores es la oscilación continua. En este caso, este método solamente puede aplicarse cuando hay un proceso a lazo cerrado. Presenta una respuesta que oscile continuamente para un valor específico de su ganancia a lazo abierto, es decir, el sistema a lazo cerrado tiene una ganancia crítica, la cual corresponde con el límite de estabilidad en el sistema de lazo cerrado. Tanto la ganancia crítica como el periodo presenta una respuesta que oscile continuamente para un valor específico de su ganancia a lazo abierto, es decir, el sistema a lazo cerrado tiene una ganancia crítica, la cual corresponde con el límite de estabilidad en el sistema de lazo cerrado. Tanto la ganancia crítica como el periodo crítico pueden ser determinados en forma experimental. Este tipo de sintonización de controladores se da más que nada en un sistema de lazo cerrado. Quiere decir que si nosotros llevamos a cabo como el proceso anterior, con fórmula y con todas las variables, necesitamos encontrar que nuestros controladores lleven este tipo de amplitud con este tipo de tiempo. Si no lo lleva, entonces estamos hablando de que no son congruentes ese tipo de controladores y necesitamos otro tipo. Por eso es que solo debe aplicarse en lazo cerrado y no en lazo abierto como era el anterior. El anterior debe llevar forma de S y este debe de ser de oscilación continua. Si no lleva oscilación continua, estamos hablando de que no hay una sintonización adecuada para nuestro proceso. Muchas gracias. Bueno, nuestro proyecto va a ser un seguilíneas al cual le vamos a implementar el controlador PID. Normalmente un seguilíneas, cuando no tiene el controlador PID, a la hora de tratar de ir a seguir la línea, como va de un sensor a otro hasta que supuestamente sale de la línea y se va redirigiendo, más o menos haría este transcurso. Aquí puede que se siga para allá o que si vuelva a agarrar el curso. Puesto que no tiene controlador PID, él solamente va a seguir la línea por medio de los sensores. Y puede que el sensor sí la capte o ya no. Ahora, con el controlador PID, lo que hace es procesar los datos del sensor y reajustar el trayecto. Ya no hasta que llegue el otro sensor, sino que va a ir procesando los datos y va a ir reajustando el trayecto. Ya no hasta que llegue de un sensor a otro. Y entonces lo que haría sería esto. Lo que hace es ser un poco más preciso que un controlador, que si no tuviera el controlador PID. Y bueno, así es como el controlador PID actuaría en nuestro proyecto, que es un seguilíneas. Reajustaría la trayectoria de acuerdo a los datos que le proporciona el sensor. Si no lo tuviera, solamente con los puros datos del sensor estaría siguiendo la línea. Con el controlador, esos datos los procesa y reajusta la trayectoria. Por eso es PID, que es proporcional, integral y de división. Y bueno, esto sería todo.